8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al reconocido constitucionalista y académico en Cuenca, doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos a un diálogo para hablar de algunos temas de interés en la coyuntura, partiendo de uno que tiene que ver, nos ilustraba precisamente en redes sociales el doctor Chalco, que la Corte está por decidir lo que resolviera este reglamento del Consejo Nacional Electoral de prohibir el uso del dispositivo móvil durante el momento de rayar la papeleta, el sufragio, a sabiendas de que el voto es secreto y que no debiera exhibirse, al menos dentro del recinto legislativo, el recinto electoral, perdón. Partiendo también de un hecho, las propias Fuerzas Armadas y la policía entregaron formalmente información reservada al CNE, en el sentido de que en la primera vuelta presidencial 9 de febrero hubo presiones para sufragar, tomar fotografía y enseñar posteriormente. Uno puede presumir para recibir un pago o simplemente por coerción que voten de una manera. ¿Qué debiera esperarse de la Corte Constitucional? Porque por un lado, como usted bien nos ha ilustrado, el voto es secreto, y esta es una decisión del CNE que lo adoptaron en días anteriores, y el otro, cómo preservar que ese voto secreto no se haga el juego a la delincuencia que presiona por la exhibición, la comprobación de cómo votaron en las urnas. Doctor José Chalco, buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y un afectuoso saludo a todos quienes nos escuchan. Mire, licenciado Rivadeneira, esto tiene que pasar por un análisis fuera de las pasiones de la temporada de campaña y con la comprensión de los retos institucionales que el país, que la humanidad y la sociedad hoy afronta. ¿Cuáles son los retos institucionales? Lo primero, la delincuencia, la criminalidad, la existencia de un crimen, una organización delictual permanente en los estados ya no es novedad. Esto es algo nuevo que existe y que es una realidad y que hay que afrontar las realidades. El derecho no puede ser un derecho estático. El derecho tiene que ir de la mano de las circunstancias y del entendimiento de los desafíos que se van presentando en la sociedad. Y si usted hoy tiene, no porque lo diga usted o yo, sino porque lo dicen las autoridades en la materia de las fuerzas del orden, si usted hoy tiene informes de inteligencia policial, que además están en el expediente de la Corte Constitucional, yo los he revisado, ahí están. Cualquier persona puede ingresar y mirar de qué estamos hablando. Veo incluso que hay fotografías, nombres, determinaciones que hace la Policía Nacional de ciertos grupos, personas que solicitan, requieren, no pues con cortesía, sino con fuerza, con dolo, con vicio en el consentimiento. Requieren un voto, requieren una forma de votar. Esto sucede. Yo acabo de revisar, lo he estado mirando en todos estos días, el informe que ha presentado la Policía Nacional con fotografías, con imágenes, con los comunicados que han pegado a los comerciantes de distintas zonas, inclusive de la costa del Ecuador, como la famosa zona de la Bahía guayaquileña. Eso hay. Y cuando usted tiene un informe de una autoridad en la materia, yo no entro pues a decir si será verdad o no, pues. Ese es el respeto a las instituciones. Ese es el respeto a las competencias y atribuciones que tiene una y otra autoridad. Ah, pero la Policía Nacional está haciendo el juego. Bueno, investigue, ponga la denuncia en la Fiscalía contra la policía, si es que fuera el caso.
Pero cuando a mí me dice en el barrio, los agentes encargados de la zona, esto está sucediendo, eso es lo que está sucediendo. Ellos son los que tienen las herramientas para conocer y saber. Y si la Policía Nacional ha presentado un informe de que hay extorsión en el voto, vuelvo a decir, vicio en el consentimiento, esto se enseña en las facultades de Derecho en los primeros ciclos, vicio del consentimiento, es decir, la persona ya no da un voto, una expresión manifiesta en libertad, sino con fuerza, que impide su voluntad libre, entonces ya es otra la realidad, pues. Es otra la realidad. Y esa realidad distinta tiene que ser entendida por el derecho. Yo no veo, licenciado Rivadeneira, pese a toda esta serie de calificativos, de adjetivizaciones, a la prohibición de la fotografía en el voto, yo no veo nada del otro mundo. No veo nada, por varias razones. La primera, por la que he contextualizado. La segunda, porque quizás a veces pensamos de una forma muy circunstancial y limitada, ¿no? Esto sucede en otros países. No se puede hacer el uso del dispositivo móvil el momento de sufragar en República Dominicana, en Colombia, en Costa Rica, en distintos estados de los Estados Unidos. Se impide incluso la famosa fotografía con el voto, que es la selfie, porque aquello vulnera dos principios, pero no son dos principios etéreos, por favor. Esto está reconocido en el Código de la Democracia hoy vigente. ¿Cuáles son? El voto secreto, por un lado, sí, pero hay algo más importante, el proselitismo, el silencio en época de voto, el silencio electoral cuando se ha acabado la campaña. Esos principios y esos derechos no se han establecido ahora, no se han puesto en la resolución que ha realizado el Consejo Nacional Electoral, no. Eso ya está en la Constitución, en el Código de la Democracia. Y el proselitismo, precisamente, el proselitismo, es cualquier acto que induce a la persona a votar de una manera o a cambiar su preferencia en la votación a favor de otra. Yo no veo el problema. Indiscutiblemente, la difusión de un sufragio, la difusión de una papeleta, sea por medios sociales propios de la persona, sea por WhatsApp, sea al espectro público a través de otros, Facebook, X, etcétera, aquello indiscutiblemente es proselitismo, pues. ¿Cuál es la duda en esto? Y si a eso además hay que darle las garantías de que el voto tiene que ser libre y sin estos ejercicios de extorsión, vuelvo a decir, que no los digo yo, ni siquiera la señora Tamaído, el presidente de la República o nadie, lo dice la Policía Nacional, los informes de la Policía Nacional. Si es que esto está sucediendo, bueno, hay que dar respuestas a aquello. Y si además ya está previsto en el Código de la Democracia, no hay que hacer tanta suerte de adjetivizaciones, de problematizaciones, cuando es una cuestión, vuelvo a decir, ya prevista en el 49, en el 50 del Código de la Democracia y en el artículo 115. Y eso es, licenciado Rivadeneira. Así que yo creo que la Corte Constitucional tiene que reflexionar sobre aquello y tiene que ponerse a la talla de la defensa de la institucionalidad. Y la talla de defensa de la institucionalidad es entender que el derecho es un derecho que tiene que ir de la mano también de las circunstancias con las normas preexistentes. Yo creo que aquí no hay una restricción de ningún derecho constitucional. No existe. Señores, esto no existe. En cualquier... usted cuando va a un órgano público de ciertas características, usted tiene que dejar su teléfono en el ingreso. Hay unos casilleros para dejar el teléfono móvil para ingresar. Esto ya sucede. Esto ya sucede. Aquí no hay ninguna restricción de ningún derecho. Y vuelvo a decirlo, ya se establece en el Código de la Democracia. Así que la Corte Constitucional tendrá que estar a la talla de aquello y entender que quizás podría modular la resolución, podría determinar con su sentencia de que la resolución no será de aquellas que genere una sanción pecuniaria, que también hay que aclarar algo ahí, licenciado. Perdón esta intervención, pero es que es importante.
No es que la resolución dice se sancione. Cuidado. La resolución no genera una sanción. También está ya en el Código de la Democracia que toda resolución incumplida del Consejo Electoral será sancionada. Es distinto. Es desde una generalidad del Código de la Democracia. No porque la resolución del CNE haya establecido una sanción económico-pecuniaria. Eso no es así. Es falso que se ha tipificado una sanción. No se ha tipificado ninguna sanción con la resolución. No se podría, porque la Constitución dice que la tipificación solo viene por ley. Y el Código de la Democracia, que es la ley, es la que sanciona. ¿Qué sanciona? Incumplir resoluciones. Es distinto. No es que la resolución ha puesto la sanción. Doctor José Chalco, absolutamente claro lo que usted explica. Eso significa que la Corte Constitucional, más allá de que vivimos una constitución de derechos y no de Estado de Derecho, que fue el principal cuestionamiento que se hizo en el 2008, debiera echar abajo, pregunto, la resolución de prohibir el uso del dispositivo móvil, o debiera, como usted bien ha señalado, si no hay restricción de derechos, el dar una garantía plena para que no se presenten en la práctica estas presiones por dinero o por la fuerza, el que se demuestre cómo votó una persona. Indudable. Vuelvo a decir algo. No le corresponde al juez dudar del origen de estas razones. Si al juez le presenta un órgano que conforme a la ley es el órgano encargado de determinar los riesgos a la seguridad ciudadana, Policía Nacional, Ley de Seguridad del Estado, si esa institución presenta un informe, yo tengo que creer en el informe, pues. Eso es la institucionalidad. Pero es que si yo tengo dudas del origen de ese informe, entonces ponga la denuncia en la fiscalía. Pero no puede dudarse de las determinaciones que ha realizado la Policía Nacional. No puede. Eso está, vuelvo a decir, es ya un documento público. Si usted ingresa al expediente de la Corte Constitucional, se mirará cuáles son las razones que justifica la policía. Incluso hay fotografías. Hasta dice qué personas, entre otras, están desarrollando esto. Eso de ahí tiene que ser atendido. No es menor. Y vuelvo a decir, cuando usted tiene en el Código de Democracia ley ya preexistente, elementos como los del artículo 50, que expresamente señalan que está prohibido que las juntas receptoras del voto permitan que sus delegados, sujetos políticos u otras personas, vuelvo a decir, u otras personas, es decir, todos, realicen proselitismo dentro de los recintos. Si yo tomo fotografía y subo a las redes, eso no es proselitismo. No es, pues. Artículo 49. Deber de la Junta. Impedir que el día de las elecciones se haga propaganda electoral o proselitismo en los recintos. Artículo 115 de la ley, Código de la Democracia. La Junta adoptará medidas para asegurar la reserva del voto. Créame que yo no sé por qué este afán de deslegitimar todo. Jurídicamente yo no veo caminos. Bueno, políticamente ya es otra la arena. O peor aún, si es que esto tiene otras connotaciones de apoyo desde o a grupos contrarios al derecho. Esas ya son razones subterráneas. Porque ahora que está de moda las frases que han dicho célebres personajes, hace 2 semanas el ilustre historiador Enrique Ayala Mora lanzaba su libro Frases que hicieron historia, que esto deberían leer ciertas candidatas. Y claro, una de las frases de Eloy Alfaro sí fue: no se perderá en las papeletas lo que ganamos con las bayonetas. Esa sí fue una frase de Eloy Alfaro. Y es que las circunstancias van cambiando. No vaya a ser
que precisamente por el retorno de las bayonetas o de las extorsiones se busque ganar las elecciones hoy. Ahora, doctor José Chalco, en el escenario, haciendo escenarios nada más, usted nos ilustra con sus conceptos constitucionales, ¿qué sucedería si la Corte resuelve echar abajo esta decisión del CNE, basado, como usted bien señala, basado documentadamente por el pedido de Fuerzas Armadas y la Policía? Eso no pudiera interpretarse con el argumento de la defensa de los derechos que a veces acostumbra y se excede la Corte Constitucional. ¿No sería hacerle el juego a permitir las coerciones, los chantajes para que se pueda votar de una manera en las urnas? Sería lamentable. Vea, licenciado Rivadeneira, con la acostumbrada seriedad y equilibrio, ¿cuáles podrían ser los argumentos de la Corte? Decir que se está restringiendo derechos, yo no creo, por lo que he citado que haya restricción de derechos. Segundo argumento, que no se pueden hacer reformas legales sobre procesos electorales un año antes. Primero, no es legal. Primero, no es una reforma legal. Primero, de arranque. Reglamentario. Claro, es una resolución. Primerito, no es una reforma legal. Y lo segundo, no está cambiando el proceso electoral, pues. Yo no veo cuál es el cambio del proceso electoral. El proceso electoral sigue siendo como es. El proceso electoral no ha mutado. Se han inscrito las candidaturas, se han llevado adelante las primarias, se ha llevado adelante el periodo de campaña, el calendario está vigente. ¿En qué ha cambiado el proceso? Yo no veo un cambio del proceso electoral. Yo veo una condición de aseguramiento de no proselitismo y reserva de voto. Yo no veo otra cosa. Yo veo un protocolo de seguridad. Eso no es proceso electoral, por favor. Y eso no es proceso electoral. Entonces, digo, estos son los argumentos únicos que veo, pero yo a estos argumentos únicos que veo le estoy justificando jurídicamente cómo no tienen solvencia. Esperemos que la Corte Constitucional esté a la talla de lo que requiere la institucionalidad del país. En consecuencia, por sobre todas las cosas, allí sí el respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución, a la ley electoral, al Código de la Democracia, que consagra precisamente el respeto al voto, que el voto sea secreto, y no hacer el juego permitiendo que, como en la primera vuelta, denunciado por la Policía y Fuerzas Armadas, traten de utilizar, de manipular una votación con el testimonio de una fotografía, el momento de sufragar en las urnas, doctor Chalco. Y vuelvo a decirlo, esto sucede en otros países, esto sucede en otros estados. Esto no es nuevo, no es un invento, por favor. Más bien es una ausencia de haberlo puesto en blanco y negro a tiempo en el Ecuador, yo diría. Eso es todo. Pero los candidatos siempre muestran la papeleta de cómo han votado. Sí, por eso el que usted haya hecho un vicio a lo largo del tiempo no hace regla. El que usted haya hecho algo indebido a lo largo del tiempo no se puede convertir en regla. Y eso es proselitismo. Es proselitismo. Yo creo que nunca debieron hacer, nunca se debió permitir. Además, licenciado Rivadeneira, déjeme decirle que a mí sí me parece que más bien es instrumentalizar como un acto de campaña este conflicto, este debate, esta causa, ¿no? Y eso más bien es lo que la Corte debería pensar, que la Corte no ingrese a esta dinámica de instrumentalización como un discurso para una o para otra campaña, ¿no? Yo creo que eso sí es lo que debería cuidar hoy la Corte Constitucional. Y ojalá lo haga pegada a derecho y a la Constitución. Ahora, dos temas adicionales quiero para que nos ilustre. El uno hablaremos luego sobre el estado de excepción, esta decisión de la Corte de obligar a que se cree comisión a todas las funciones del Estado. Pero antes, este tema de coyuntura, ¿cuánto debiera preocupar? Leímos su opinión, doctor José Chalco. La asambleísta del correísmo, Esther Cuesta, ha propuesto
una norma legal para regular a las iglesias y obligarlas a que su financiamiento sea auditado por la Contraloría. Esto no constituye una barbaridad en un tema tan sensible, tan delicado, que hay que respetar el tema de las iglesias. La propuesta de aquella ley orgánica que llama libertad e igualdad religiosa tiene que ir a estudiar, porque los derechos fundamentales que son, si usted quiere, innatos, históricos, que existen con los seres vivos, desde el que nacen hasta que mueren, y que tienen una sobredimensión y protección y tutela. Entre uno de ellos están los de primera generación, la libertad religiosa. La libertad religiosa. Entonces, usted no puede generar un proyecto normativo que avisora la disolución de la institución religiosa, porque eso dice un régimen de sanciones. Un régimen de sanciones si es que se introducen aspectos políticos, si es que opina sobre política. Perdón, están confundidos. ¿Quién va a valorar esa discrecionalidad? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el agente que desarrolle entonces esta discrecionalidad para perseguir? Estas normas sirven para perseguir y violenta, vuelvo a decirlo, uno de los derechos fundamentales de primera generación, como es la libertad religiosa. La Iglesia Católica, por ejemplo, en el Ecuador se rige por un instrumento internacional, el Tratado Internacional del Modus Vivendi, donde se regula los procesos, donde se regula la relación amistosa y diplomática entre la Iglesia y el Estado. ¿Cómo puede una ley orgánica inferior, violentar al Tratado Internacional que es superior jerárquicamente? Vea usted. Por eso digo, hay que ir a estudiar. Estas respuestas que parecen más respuestas discriminatorias, vejatorias, intolerantes, lo único que muestran es el anuncio de qué es lo que está alrededor de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que está alrededor de quienes hacen estos intentos normativos indebidos, peligrosos, sectarios? En esa línea, licenciado Rivadeneira, este país tiene una hipernormatividad, una suerte de saturación normativa. A eso más, para doblegar, para causar temor, para causar miedo, direccionado porque los criterios u opiniones que se pueden dar desde un espacio religioso son incómodos. Cuidado, porque normalmente la Iglesia Católica no es incómoda, por ejemplo, cuando le convocan para que busque la unidad en medio de los paros, en medio de los conflictos. Ahí ya no es incómoda, ahí le piden que sea el mediador. Hay que ser coherentes entonces. El país tiene que entender de libertades, y las libertades religiosas es el inicio. Haber hecho esta propuesta normativa, a mí me parece que es el indicador sumo de lo que pretende esa agrupación política que siempre no le gustan mucho las libertades, no le gusta mucho, más le gusta el Estado omnipresente. Le parece que las intolerancias están ahí vigentes, y eso hay que tener cuidado desde un análisis objetivo. Y el tema final por ahora, doctor José Charco, el dictamen 125 EE-25 respecto del estado de excepción, en donde la Corte Constitucional, no sé qué atribución tiene, para ordenar, el punto 6 dice, ordenar la conformación de una comisión interinstitucional respecto del tema del estado de excepción, que bien fue cuestionado por 3 jueces constitucionales que emitieron su voto salvado, la doctora Teresa Núquez, Carmen Corral, que ya no está, y el doctor Enrique Herrería, que tampoco está, en donde le advierten a la propia Corte en esa resolución de mayoría, una visión sesgada de la mayoría, se parte por cuestionar la falta de desarrollo sobre las competencias constitucionales y legales que tiene el organismo para disponer la implementación de un mecanismo de esta envergadura. Sin embargo, la Corte, como última instancia, ya ha insistido, se conforma porque se conforma esta comisión, y aquí manda la Corte Constitucional. ¿Cómo entender esto?
Este dictamen del estado de excepción ya está siendo analizado en las universidades del país y afuera como uno de los dictámenes de los excesos de un control constitucional, de lo que no se debe hacer cuando se hace control constitucional. La Corte Constitucional es el máximo guardián de la Constitución. Cuando esta reflexión se hace jurídica, máximo guardián de la Constitución, significa que tutela el contenido de la Constitución, ¿verdad? El contenido de la Constitución. Y el contenido de la Constitución le dice a usted que la Corte Constitucional, ante un estado de excepción del presidente, revisa la constitucionalidad de este. ¿Desde qué? Desde lo que dispone la Constitución. El presidente tiene que decir el tiempo de duración del estado de excepción con los máximos constitucionales, eso verificará la Corte. El presidente tiene que mirar la causal, grave conmoción interna, conflicto armado interno, peligro público, guerra. Esto ha de ver la Corte Constitucional, si es que hay una de las causales de la Constitución. Tercero, tiene que mirar el territorio geográfico. La Corte Constitucional verificará que el decreto tenga. Cuarto, las medidas que se toman en el interior de ese decreto, los derechos que se suspenden, aquellos que son susceptibles de suspensión y aquellos que no, conforme a la Convención Americana y a la Constitución. Eso tiene que hacer. Mirar que se hagan las notificaciones respectivas, eso. Es decir, mirar ese abanico de atribuciones que la propia Constitución le da al presidente ante la declaratoria de un estado de excepción. La Corte hace lo que se denomina control constitucional, facilísimo, ¿no? De la Constitución. Entonces mira que se haya hecho debidamente esto que he señalado conforme al 164 y 165 de nuestra Carta Fundamental. Cuando la Corte hace un poquito más, ya es preocupante. Pero cuando hace creatividad, realmente ya es impresentable. Y es impresentable porque la Corte Constitucional no puede, pues, decir en el dictamen, crece un órgano interinstitucional convocado a mirar la violencia, la criminalidad, y nos genera además, esto también es criticar, una suerte de un órgano burocrático. No basta y sobra con los 5 poderes del Estado, ya, no, hay que hacer un órgano además para mirar estos temas, un órgano burocrático conformado, entre otras cosas, por los líderes de cada bancada legislativa, vea usted. Y una cantidad de personeros en el camino, y que la primera sesión se haga en las oficinas de la Corte Constitucional. Yo pensé que quizás hizo esto la Corte, porque también ya salían 3 jueces y quizás se sentía un poquito en transición. Usted sabe que eso podría generar poca estabilidad. Y dije, de pronto, por una ausencia de estabilidad, digámoslo, emocional, llevaron a estos errores. Y se pueden corregir los errores, licenciado Rivadeneira, como usted lo hemos analizado. La Corte Constitucional, de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puede modular sus sentencias cuando hay imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento. Y yo creo que este es uno de los casos. Yo creo que la Corte exageró y es de buenos ciudadanos y buenos juristas reconocer los errores. No pasa nada. Se modula nomás. Se dice, bueno, esto está de mejorable para el cumplimiento, ¿no? Lamentable es mantenerse en posiciones erradas. ¿No es eso control constitucional por lo que expliqué en el inicio? No es control constitucional. Esa creatividad no le viene bien al país y creo yo que la Corte ha perdido ahí el autocontrol jurisdiccional, autocontrol, serenidad y sapiencia, ¿no? Sapiencia, serenidad, ¿no? A veces puede molestar la realidad del país, pero hay que mirar como Corte Constitucional que en algunos casos no hay que sobreintervenir, porque ahí podría indiscutiblemente generar efectos más gravosos como los que estamos viendo en este momento. Como usted bien ha dicho, ojalá todos los seres humanos nos equivocamos y lo más importante es reconocerlo y rectificarlo. Lastimosamente a veces la arrogancia, la prepotencia hace que no se rectifique, sino persistir en el error y eso es malo. Ojalá, como usted bien ha invocado con sensatez, se reconozca y se rectifique y no se persista en una acción
que no está viendo el país y, como usted también ha señalado, materia de análisis constitucional. Doctor José Chalco, muy gentil, como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia. Licenciado Rivadeneira, que tenga un lindo jueves usted y todos quienes nos escuchan. Qué gusto ver. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Ecuador recibirá el arancel